En este video vamos a analizar el tema de propiedades de los números reales. En primer término conviene establecer un poco de notación, y la notación a la que me refiero es el símbolo que se utiliza para denotar al conjunto de los números reales. Entonces, el conjunto de números reales se denota con este símbolo y tal y como dije, este símbolo denota al conjunto de números reales. Y, y la idea de introducir una notación para hablar del conjunto de números reales es que ahora podemos utilizar esta notación para simplificar expresiones. Entonces, por ejemplo, en lo que sigue, en el resto de este video, va a ser muy común que aparezcan cosas como lo que estoy escribiendo en este momento. Entonces, este símbolo es simplemente una abreviatura, es decir, significa exactamente lo mismo que decir que A minúscula es un número real. Pero como podrán ver, el símbolo utiliza mucho menos espacio que escribir toda la frase A minúscula es un número real. Entonces vamos a utilizar esa notación en todo lo que sigue. Y las propiedades de las que vamos a hablar de los números reales en este video son dos. Y la primera de ellas, la primera digamos, lista de propiedades se refiere a los llamados postulados de orden. Entonces vamos a comenzar con esa parte. Entonces la primera parte del video está dedicada a hablar de los postulados de orden. Y en este caso, pues el orden se refiere al orden natural de los números, ¿no? Es decir, el que hemos utilizado continuamente desde la educación primaria. Y entonces la primera de la primera de las propiedades o de los postulados de orden es la que se refiere a la tricotomía. Entonces voy a poner aquí 1.1 y esta se refiere a la tricotomía. Y la tricotomía es simplemente esta propiedad, ¿no? Dice que si A y B son números reales, y aquí se puede apreciar, ¿no? el primer uso que vamos a hacer de la notación que les mencioné al principio. Si A y B son un par de números reales, entonces lo que vamos a tener es que se tiene uno y solo uno de los siguientes casos. Se tiene uno y solo uno de los siguientes casos. Y los casos, los voy a escribir en un minuto, son estos tres. El primero de ellos es que, dados dos números reales A minúscula y B minúscula, puede suceder que A minúscula sea estrictamente menor a B minúscula. También puede suceder que A minúscula y B minúscula coincidan. Y el tercero de los casos es que A minúscula rebase a B minúscula. Entonces, a la propiedad de que dados dos números reales o son iguales o uno de ellos es estrictamente mayor al otro, se le conoce como tricotomía. Entonces, esta es la primera de los postulados de orden. El segundo de los postulados de orden, voy a llamarle 1.2. El segundo de los postulados de orden es el referente a la transitividad, la propiedad que tiene el orden de los reales de ser transitivo. Y la forma en la que tradicionalmente se describe esta propiedad de transitividad es como sigue. Nuevamente, si A, B y C son tres números reales que satisfacen, ¿no? Si A, B y C son números reales y satisfacen las propiedades que voy a escribir a continuación, es decir, A es menor a B y B es menor a C. Entonces, lo que uno puede concluir es que A resulta ser estrictamente menor a C. Entonces, en este sentido, uno puede hablar de la propiedad de transitividad. Y gráficamente es muy simple de ver, ¿no? Es decir, imagínense una recta numérica, y en esta recta numérica tengo estos tres números reales representados aquí. Entonces, por ejemplo, A estaría representado por este número real. Como A es estrictamente menor a B, eso quiere decir que B se encuentra a la derecha del número real A. Y como B es estrictamente menor a C, entonces C se encuentra nuevamente a la derecha, pero ahora de B. Entonces, lo que estoy diciendo es que si, lo que dice la propiedad de transitividad es que si B está a la derecha de A
y C está a la derecha de B, pues entonces naturalmente C estará a la derecha de A, ¿no? Y esa es una forma rápida de resumir la propiedad de transitividad en un diagrama, pero formalmente el enunciado es lo que aparece en negro en la pantalla, ¿no? Esa es la propiedad de transitividad, el segundo postulado de orden. Y los dos últimos postulados del orden, el 1.3 y el 1.4, se refieren a la relación que priva entre el orden de los números reales y las operaciones, la suma y la multiplicación. Entonces vamos a comenzar con la parte de la suma. Entonces el 1.3 es el que en los libros se llama aditivo, ¿no? Déjenme reescribir esto para que se entienda. El 1.3 es al que se le llama aditivo y se refiere a lo siguiente. Esta propiedad dice que si yo me tomo dos números reales, o sea, si A y B son un par de números reales y estos números reales satisfacen que A es estrictamente menor a B y yo me tomo C, un número real cualquiera, entonces lo que puedo concluir es que A sumado con C es estrictamente menor a B sumado con C. Y entonces la idea es que si uno, o sea, una forma de explicar esto o de entender esto es si yo tengo dos números reales, uno de ellos más pequeño que el otro, y a este par de números reales les sumo un tercer número real, entonces la desigualdad se preserva. O sea, si A es estrictamente menor a B y yo sumo la misma cantidad tanto a A como a B, entonces la desigualdad que privaba originalmente entre A y B se va a seguir teniendo después de haber hecho la suma. Entonces a esta es a la que se le llama la propiedad aditivo. Entonces, este es el tercero de los postulados de orden y el cuarto de los postulados de orden es el referente a la multiplicación. Entonces, el 1.4 es el multiplicativo y el multiplicativo, como ya mencioné, ese se refiere a cómo se relaciona con la multiplicación. Entonces, los antecedentes son así. Nos tomamos dos números reales cualesquiera, pero con la propiedad de que el primero sea más pequeño que el segundo. Entonces me tomo dos números reales A y B y sé de antemano que A es estrictamente menor a B. Entonces, si a este par, o sea, si además de este par de números reales A y B, me tomo un tercer número real C, entonces va a ocurrir lo que voy a describir a continuación. Entonces, en primer término, si C es un número real positivo, es decir, si C es estrictamente mayor a 0, entonces puedo multiplicar por C al número real A y puedo multiplicar por C al número real B. Y la pregunta aquí es, originalmente, yo sé que A es estrictamente menor a B. Y entonces una pregunta razonable es qué relación de orden se tendría entre A multiplicado por C y B multiplicado por C. Y la respuesta la da este postulado, el multiplicativo precisamente, y la respuesta es que si multiplico por un número real positivo, entonces la desigualdad se preserva. Es decir, el símbolo de desigualdad sigue apuntando en la misma dirección que apuntaba originalmente cuando C es un número real positivo. La otra cosa que puede suceder es que C resulte ser un número real negativo. Y en el caso en el que tenemos que C es un número real negativo, podemos hacer la misma pregunta. Multiplico A por C, multiplico B por C y hago la misma pregunta que hice en el inciso previo. ¿Cuál es la relación de orden que se tiene entre estos dos números? Y en el caso de arriba, cuando C era positivo, la desigualdad se preservó. Pero cuando C es negativo, lo que se concluye es que la desigualdad se invierte. Es decir, si originalmente la relación de orden que privaba entre A y B era de esta manera, al multiplicar por un número negativo, la desigualdad de orden que se tiene ahora es la inversa. Entonces, multiplicar por un negativo lo que tiene como consecuencia es
que invierte desigualdades. Y esta propiedad de invertir desigualdades es el segundo inciso de la propiedad multiplicativa del orden. Entonces, estos tres, tal y como mencioné al principio, estos tres son los postulados, perdón, estos cuatro son los postulados de orden: la tricotomía, la transitividad, el aditivo y el multiplicativo. Esos cuatro constituyen los postulados de orden. En la segunda parte del video, que es lo que voy a hacer a continuación, la discusión se centra ahora en las propiedades algebraicas. Entonces, la segunda parte es sobre operaciones algebraicas. Y las operaciones algebraicas o aritméticas, ¿no? Son justamente la suma y la multiplicación. Entonces lo que vamos a hacer es listar seis propiedades que tienen que ver con la suma y la multiplicación. Entonces vamos a comenzar fijando un par de números reales, ¿no? Entonces, en toda esta segunda parte del video vamos a suponer que A y B y C son tres números reales. Entonces, si A, B y C son tres números reales, entonces se tiene lo siguiente. Y lo que voy a hacer es escribir la lista de propiedades que tienen que ver con la suma y la multiplicación de números reales. A ver, entonces, en primer término, vamos a hablar de la cerradura. Y la idea de la cerradura es que si yo sumo dos números reales, el resultado produce un número real. Entonces los números reales son cerrados. Si yo me tomo dos elementos de los números reales y los opero con la suma, lo que voy a obtener es otra vez un número real. No me salgo de los números reales, todo se queda encerrado en los números reales. Y lo mismo ocurre con respecto a la multiplicación. Si yo multiplico A con B, entonces el resultado de esa multiplicación vuelve a ser un número real. O sea, las operaciones de suma y producto son cerradas porque tomar dos números reales y operarlos entre ellos siempre nos regresa a los números reales. La segunda propiedad que se menciona es la conmutatividad. Entonces, la conmutatividad se refiere al orden en el que se realizan las operaciones. Entonces, la idea es que A más B, o sea, sumar A con B debe de dar lo mismo que sumar B con A. Entonces, el orden de los sumandos no altera el resultado. Y lo mismo con el producto. El orden de los factores no altera el resultado, el producto. Entonces, a esto se refiere la conmutatividad, que no importa cómo se sumen o se multipliquen, el orden no va a producir resultados nuevos. Un cambio de orden no produce un resultado nuevo. Entonces, esta es a la que se le llama la conmutatividad. La siguiente propiedad, la 2.3, es a la que se le llama asociatividad. Y de nuevo, esta asociatividad tiene que ver con la forma en la que estamos operando los números. Entonces, por ejemplo, recuerden que desde el principio de la sección fijé desde el principio de la sección fijé estos tres números reales. Entonces, A, B y C son en todo momento de la discusión tres números reales. Entonces, con esos tres números reales a la mano, uno podría pensar en hacer la siguiente cuenta. Podríamos pensar en qué sucede si tomo B y le sumo C. Entonces esto me da un número real. Ahora, el resultado de esto podría sumárselo a A. Entonces podría pensar en esta operación. Podría sumar B y C primero y luego a eso sumárselo A. Entonces la propiedad de asociatividad para la suma dice que esto es lo mismo que tomar A y B, sumarlos, y ya una vez que sepa cuál es el resultado de A más B, a eso sumarle C. Y entonces estas dos van a dar exactamente el mismo resultado. Entonces es la propiedad de asociatividad. Y de modo similar con el producto, tal y como lo hice con la suma, uno podría pensar, bueno, voy a multiplicar B por C, entonces eso me va a dar un número real. Y este número real lo puedo multiplicar por A, y entonces obtendría yo otro número real. Y de modo similar podría pensar, bueno,
ahora en lugar de tomar B y C primero, voy a tomar A y B primero, los multiplico y el resultado, o sea, el producto que obtenga, lo multiplico por el número real C y entonces la asociatividad para el producto dice que estas dos cantidades van a devolver el mismo resultado y este es el tercer postulado, ¿no?, de las operaciones algebraicas, la asociatividad. El, el que sigue, el 2.4, es al que se le llama distributividad y este es el primero en el que es el primer postulado de los que estamos viendo en el que se establecen propiedades que relacionan a la suma y al producto. Si se fijan en los dos anteriores, más bien en todos los anteriores, la suma iba por su lado y el producto iba por su lado, ¿no? O sea, en el caso de la cerradura, A más B es un número real y A por B es un número real, entonces suma y producto están aparte. En el caso de la conmutatividad también, A más B es lo mismo que B más A, no se menciona producto del lado izquierdo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es en la propiedad de distributividad en donde por primera vez se mezclan sumas y multiplicaciones. Y lo que dice es que si yo tomo A, B y C, tres números reales, entonces A multiplicado por B más C, y esto es a lo que está, y esto es la propiedad, bueno, más bien, este es el esquema que les mencionaba antes, ¿no? Es la primera propiedad en donde están mezcladas suma y multiplicación. Entonces A multiplicado por B más C, esto es lo mismo que multiplicar A por B, y al resultado de esta multiplicación sumarle el resultado de esta otra multiplicación, ¿no? Entonces uno puede, y esa imagen conviene, uno puede imaginarse esto como que es A multiplicado por el primero y a eso le sumo A multiplicado con el segundo. Entonces en efecto distribuye lo que está dentro del paréntesis. A distribuye sobre lo que se encuentra dentro del paréntesis, ¿no? Y por esa razón el nombre. Y y esta es la propiedad de distributividad. El producto distribuye sobre la suma. Ahora, la penúltima propiedad de la que vamos a hablar es la existencia de los neutros. Entonces, el 2.5, la propiedad 2.5, es la existencia de los neutros. Entonces, a lo que se refiere esta propiedad es a lo siguiente. Si yo me tomo cualquier número real A y a este le sumo 0, entonces el resultado produce A nuevamente. Entonces, una forma de entender esto es, si yo le sumo A, perdón, si a A le sumo 0, entonces el sumar 0 es una operación neutra porque no cambia para nada el valor de A. Entonces, A sumado con 0 da como resultado A. Entonces el 0 es el neutro aditivo y también hay un neutro multiplicativo. Nada más que en el caso del neutro multiplicativo, el neutro multiplicativo resulta ser el 1. Entonces A sumado con 0 es A y A multiplicado con 1 da como resultado A. Entonces, en ambos casos, tanto en la suma como en el producto, hay neutros aditivos y esta es la propiedad 2.5. Y ya para terminar, la sexta y última propiedad de las operaciones aritméticas o algebraicas es la existencia del inverso. Entonces, en el caso de la suma, la idea es que si yo me tomo un número real A, entonces este número real A tiene su negativo, el menos A. Si tomo estos dos y los sumo, ¿no? Lo que dice la propiedad del inverso es que esto me va a dar como resultado 0. Entonces A tiene como inverso aditivo al número real menos A. Y uno pensaría, uno estaría tentado a decir que A multiplicado por 1 entre A da como resultado 1, es decir, que 1 entre A resulta ser el inverso multiplicativo de A, pero una propiedad importante dentro de matemáticas es que los únicos números que tienen inverso multiplicativo son los que resultan ser distintos de 0, ¿no? Entonces, si A es distinto de 0, entonces
A multiplicado por 1 entre A da como resultado 1. Y la idea es que, nada más para hacer un poco de énfasis en esta parte, el hecho de que A sea distinto de 0 garantiza que se puede hacer este quebrado, garantiza que uno puede hacer la división de 1 entre A. Solo se puede dividir cuando el denominador es distinto de 0. Cuando el denominador es 0, esta operación que tengo encerrada en un óvalo es imposible de realizar. Y con esto se termina el video sobre propiedades de los números reales. Hasta pronto.